Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. En el video que vamos a mostrar hoy, le vamos a mostrar los pasos que realizamos para hacer esta cascada. Espero les guste y se puedan suscribir al canal. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de la altura que queramos que quede nuestra cascada y luego las medidas de la base. Una vez las tengamos, las sumamos y le agregamos 20 centímetros. Ya cortadas nuestras dos varillas, lo que hacemos es tomar las medidas de nuestra base y le agregamos 10 centímetros de los 20 que cortamos antes. Y donde dé la medida hacemos un doblez en L. Ya teniendo nuestras varillas dobladas, lo que hacemos es hacer dos huecos en la pared y una en el suelo, donde insertaremos los 10 centímetros de cada extremo. Tengan en cuenta que las medidas de la base varían dependiendo del tamaño que la quieran arriba. Una vez terminado, repetimos el proceso con la siguiente cabilla. Tengan muy en cuenta que les quede la misma medida en la parte de arriba. Para hacer el primer pozo, cortamos una cabilla con el ancho de la superficie más la profundidad y le agregamos 40 centímetros más. A la hora de incrustarla en la pared, tengan en cuenta que les quede a la misma medida de las cabillas anteriores y 15 a 20 centímetros entre los espacios y amarramos. Bueno, una vez hemos terminado nuestro primer pozo, el proceso para los siguientes va a ser más fácil. Para esto vamos a necesitar solo doblar una cabilla y para darle rigidez y conseguir su forma le amarramos una en L, teniendo muy en cuenta el nivel, y así repetimos el proceso hasta llegar hasta el último paso. Para finalizar la estructura agregamos cabilla para darle firmeza y amarramos. Ahora utilizamos malla metálica de la misma que hemos utilizado para hacer nuestros materos. A la hora de instalarla deben hacerlo por dentro de las cabillas para que cuando apliquemos nuestra mezcla el cemento recubra las cabillas. Tengan muy en cuenta a la hora de poner la malla en donde van a ir los pozos de agua, dejarles un desnivel. Bueno mis amigos, una vez hemos terminado de construir toda nuestra estructura, pasamos a aplicar nuestra primera capa de cemento. Para hacer esto de una manera muy sencilla, lo aplicamos de la misma manera como hacemos nuestras macetas. Las proporciones de la primera capa de mezcla es de 40% de cemento y 60% de arena. Y con esta mezcla aplicamos una primera capa a toda nuestra malla. Bueno mis amigos, una vez hemos terminado de aplicar nuestra primera capa, lo dejamos secar un día y procedemos a hacer nuestro estampado final. Recuerden antes de aplicar la segunda capa de cemento, humedecer la superficie de nuestra cascada para poder aplicar la capa. Para este acabado final, la mezcla la hemos utilizado de proporciones 50% de arena y 50% de cemento. Esto es para que le dé un acabado mejor a la hora de hacer nuestros estampados con nuestros moldes. Bueno, yo en este caso le he hecho este diseño que parecen piedras. Para esto lo he conseguido haciendo relieves por partes, relieves hasta conseguir la figura. Si gusta que le explique más a fondo este tipo de piedras, déjenlo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video y lo puedan intentar en casa, así no sea este mismo tamaño, lo pueden intentar de una manera más pequeña. Lo importante es que lo intenten. Les mando muchos saludos, ojalá y se suscriban y hasta la próxima amigos, que estén muy bien.